Buenos días, compañeros, mi nombre es Hugo Rojas, médico colombiano. El tema de hoy que vamos a tratar es responsabilidad jurídica de la limitación terapéutica o aspectos jurídicos en la limitación terapéutica en Colombia. Estamos en agosto del 2021 y es un tema de interés por lo que viene sucediendo desde el 2020. Entonces vamos a evaluarlo desde el punto de vista jurídico. Se puede mirar desde el punto de vista de bioética y médico, pero el énfasis va a ser en la parte jurídica. Acuérdense que en Colombia la ley va por un lado y los gremios médicos van por el otro. Entonces, que no diga que no le avisaron. ¿Cuál es la intención? Que conozca la parte jurídica para que evalúe los conceptos que está teniendo para definir la limitación terapéutica. Vamos a hablar de la limitación terapéutica, no de la eutanasia. Tiene que quedar muy claro. Entonces, ya sabemos que vamos a hablar de los aspectos relevantes jurídicos en Colombia de la limitación terapéutica. Mi nombre es Luis Hugo Rojas, soy médico colombiano, médico egresado de la Universidad Militar Nueva Granada. También estudié cirugía general con la Universidad San Martín. También estudié auditoría médica, estudié administración hospitalaria. ¿Y por qué les hablo de estos temas? Porque también llevo trabajando en cuidados intensivos más de 15 años. Estuve 2 años en una UCI obstétrica en Salucó hasta el 2012 y por 3 años hasta el 2015 fue referente de morbilidad materna extrema en el departamento de Sucre, en la Secretaría Departamental de Salud. ¿Cuáles eran unas de mis funciones allá? Responder quejas que presentan en salud, y créanme que en salud se presentan quejas de todo tipo. Estas quieren que se respondan a veces para demandas judiciales, para sanciones, y créanme que es muy fácil poner una queja en salud. También para revisarlos y analizar los casos de los episodios que pasan en salud y son vistos a nivel nacional, noticieros y cosas que son de interés público. Una de las quejas más llamativas fue una queja y una solicitud que presentó la Secretaría de la Presidencia de la República con respecto a un caso de una muerte por una cirugía bariátrica. Entonces, créame que la gente en este momento tiene una tendencia a hacer quejas por todo, a demandar por cualquier cosa. El modelo paternalista donde se asume que el médico tiene la razón, eso ya no existe. Actualmente la medicina está hecha a la defensiva. Ya no tenemos pacientes sino clientes y posibles demandantes. El médico tiene que demostrar que obra en buena fe y tiene que demostrarlo, no el paciente, el médico. Esto es bien importante. En las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, si un familiar no está de acuerdo que el paciente falleció y asume que es responsabilidad de la institución o de los médicos, puede solicitar una autopsia y la parte jurídica en Colombia y la ley le da el crédito y tiene que llevarle a hacer una autopsia al paciente. Eso se puede hacer. Se me hace que se gastan recursos innecesarios y debería haber una conciliación jurídica, pero como les estoy diciendo, la ley en Colombia no es grata para los médicos. Entonces, vamos a realizar primero un ejemplo jurídico. Antes de hablar de la limitación terapéutica, vamos a evaluar cómo es el pensamiento jurídico, porque una cosa es lo que piensa el abogado o el juez y otra cosa que piensan lo que piensan los médicos. Un ejemplo jurídico, ¿cuál sería? Que una vez me mencionaron y se me hace tremendamente interesante. Para definir casos jurídicos no es fácil, hay condiciones difíciles para evaluar el pensamiento jurídico. Esto se ve más que todo en sentencias penales o también a nivel de decisiones constitucionales. El ejemplo era el siguiente. Entonces,
Entra un hombre de 25 años de edad a una tienda, se roba 5 bolsas de leche y se va para la casa. Más tarde entra otro hombre de 25 años a la tienda, se roba 5 botellas de ron y se va para la casa y se pierde. La justicia los encuentra y son condenados por robo. Ahora la pregunta es, ¿a quién se le da la pena más larga? Ambos cometieron un delito. La imputación fue por robo. ¿A quién se le da la pena más larga? ¿Al que se robó las bolsas de leche o al que se robó las botellas? Les hacen la pregunta al que se robó las bolsas de leche. Él dice que él no tiene plata, que tiene 5 hijos y que va a usar esto para darles de comer a los hijos. En el segundo caso, ¿qué refiere el que se robó las botellas de ron? Él menciona que él está cumpliendo años ese día, que está deprimido solo, nadie le quiere celebrar el cumpleaños y por eso se roba las botellas de ron, porque necesitaba celebrar su cumpleaños. La pregunta es, ¿a quién condenaría con más vigor? ¿O les da la misma pena? Entonces, siguiendo con el ejemplo, esa es una forma para evaluar el pensamiento jurídico. Vamos a hablar de la limitación terapéutica, que como su nombre lo refiere, es una limitación al manejo médico. Este tema lo vamos a principalmente donde se ve la limitación terapéutica, en las unidades de cuidado intensivo, en hospitalización y eventualmente en urgencias. Las unidades de cuidado intensivo sabemos que son de una creación reciente, que refiere es donde se atienden las enfermedades severas pero con posibilidad de curación o mejoría. Son parte de los cuidados integrales hospitalarios, médicas como quirúrgicas. Son los lugares donde se ofrecen los tratamientos más altamente tecnificados de soporte vital. Vamos a hablar unas cosas que tienen unas características especiales de las unidades de cuidado intensivo. Se han catalogado como dos tipos de unidades de cuidado intensivo, unas de estilo abierto y otras cerrado. Dentro de las cerradas, digamos que hay 2 tipos, una que es una cerrado rígida y la otra que no lo es tanto. En la rígida, por ejemplo, el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos y el que establece el manejo es el intensivista. Ni siquiera se apoya de las otras especialidades. Si el paciente requiere una diálisis, el intensivista dice, le vamos a iniciar diálisis, y se le inicia, le vamos a iniciar tanto tiempo, por tantos días, y listo. El que maneja los pacientes en la unidad es exclusivamente el intensivista. En las que no son tan psicorrígidas o es una UCI cerrada, también le puede pedir el concepto al especialista, por ejemplo, en nefrología. El especialista dice, bueno, sí se beneficia de diálisis, pero el que toma la decisión si se le hace diálisis o no es el intensivista. Eso es una UCI cerrada, prácticamente nadie entra ahí, solamente el que toma la decisión, él es intensivista. Y él define si sigue el manejo del especialista o el de supraespecialista o no. Las otras UCI son las UCIs abiertas. Está la UCI también donde solicita el concepto del especialista y en conjunto toma la decisión de, por ejemplo, si requieren diálisis, se le hace una terapia dialítica o no, o algún otro tipo de procedimiento quirúrgico o no. Esa es una UCI abierta. Y están otras donde prácticamente también llega un superespecialista y cree que no vale la importancia del concepto del intensivista y dice, vamos a hacer con este paciente esto, porque le están dando la droga a este paciente, quítenle esto, que esto se maneja así, de esta forma. Esa es una abierta, pero ya es una manera más exagerada. Entonces, desde el punto de vista jurídico, vamos a dar unos ejemplos puntuales para que vean la diferente pensamiento entre la parte jurídica y la parte médica. Hace 2 años, una mujer asistió al ginecólogo, tenía una miomatosis uterina. El ginecólogo le dice que eso es de manejo médico y le da manejo médico y expectante. La paciente no está de acuerdo, coloca una tutela
que va a revisión y la sentencia establece que la paciente tiene autonomía sobre su cuerpo y que pueden realizarle la histerectomía. Entonces vemos cómo la parte jurídica está interviniendo en la decisión médica. Y eso tiene que cumplirse porque es una parte legal. En la parte jurídica, el desconocimiento de la ley no exonera la culpa. Hay casos excepcionales que no vamos a discutir, pero eso tiene que saberse muy bien. Otro ejemplo es, por ejemplo, quienes se encuentran en el limbo jurídico. En el limbo jurídico se encuentran los pacientes que tienen 14 años hasta los 18 años, los adolescentes mayores hasta los 18 años se encuentran en el limbo jurídico. Constitucionalmente son catalogados menores de edad los menores de 18 años. Hace unos años la Sociedad de Cuidado Intensivo establecía que los que podían ingresar a la UCI adultos eran mayores de 15 años. Pero las normas de habilitación la 2003 del 2014 ya empezó a hacer una diferencia quiénes eran mayores y quiénes eran menores jurídicamente hablando. Establecía que los mayores de edad son los que ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Esto quiere decir que ya empieza a haber una limitación jurídica para determinar quiénes ingresan a las unidades de cuidado intensivo. También hay que tener que hay también, por ejemplo, para las IPS ellos se basan en unas leyes para saber qué pacientes son de cuidado intensivo. Entonces, principalmente los que requieren soportes vasoactivos y ventilación mecánica. O sea, eso también está establecido y en la norma de habilitación también establece quiénes son los que están en cuidados intermedios y cuidados intensivos. Entonces, ¿qué pasa con este dilema jurídico? Que una adolescente mayor de 15 años con una preeclampsia severa o un GEL se desembaraza, ella no ingresa a una unidad pediátrica ni es manejada por pediatras. Estas pacientes ingresan a las unidades de cuidado intensivo adultos. Entonces ya vemos que hay una divergencia jurídica y un riesgo potencial jurídico en este manejo de pacientes y los gremios no han ayudado para esto. Es lo mismo, llega un paciente de 17 años con un abdomen agudo, entonces quieren llamar al cirujano pediatra para que lo maneje y esto no se encuentra en la mayoría de instituciones. Entonces empieza a haber un riesgo jurídico y vemos que una cosa es lo que piensa la parte jurídica y la otra es lo que piensan los gremios médicos y no hay una conciliación ni una transición. Entonces seguimos. El término de limitación terapéutica, por ejemplo, en España antes del 2002, se consideraba como una eutanasia pasiva. Ese término se cambió. Y toca tenerlo en cuenta porque no estamos hablando de eutanasia, estamos hablando de una limitación terapéutica, que es una limitación de un manejo médico con unas características especiales. Entonces, la limitación terapéutica es definir si se le va a continuar o no un manejo médico por circunstancias especiales, pero esto tiene que tener unas características especiales que vamos a revisar. Entonces estamos hablando de los ejemplos para evaluar el pensamiento jurídico de los jueces, más que de los médicos, porque pareciera que en la parte médica no hay un consenso adecuado en varias instituciones y se hacen apreciaciones personales y no tienen en cuenta el pensamiento jurídico ni lo que esto les acarrea. Vamos a poner un ejemplo hipotético, por ejemplo, en instituciones de alta complejidad, en urgencias, por ejemplo. Llega un paciente mayor de 90 años, 92 años, ingresa con una neumonía al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias lo ve el geriatra, lo ve el médico familiar, lo ve el médico internista, lo ve el urgenciólogo y todos en las notas médicas establecen que el paciente tiene 90 años, tiene una neumonía severa, que el pronóstico es malo y lo hospitalizan y de una vez refieren que no se beneficia de ningún manejo médico y prácticamente consideran que se beneficia de un manejo paliativo. Entonces aquí vemos que estos son súper especialistas y están definiendo una conducta sin tener en cuenta la parte jurídica. Al paciente lo hospitalizan
Los especialistas asumen que va a durar 3 días de vida, pero resulta que eso no pasa. El paciente se hospitaliza, dura más de 15 días. Durante la hospitalización no se le brinda nutrición enteral porque se considera que el paciente no va a salir adelante, pero no dura 3 días, dura más de 10 días. Lo hospitalizan en piso. Ahora bien, la pregunta es, si requiere ventilación mecánica, este paciente se favorece o se beneficia de ventilación mecánica, ¿lo intubaría? ¿Qué responsabilidad jurídica hay en este asunto? ¿Se intubaría el paciente con 92 años y con una neumonía? Aunque téngase bien en cuenta, el paciente no tiene antecedentes previos, tiene 92 años, camina por sus propios medios y no tiene ningún antecedente de importancia, no toma medicamentos y no tiene ninguna alteración neurológica. Fue ingresado, el paciente no requiere aparentemente de soporte ventilatorio, le dan un manejo básico, no se le administra nutrición y a los 15 días fallece. La pregunta es, ¿el manejo está adecuado para el paciente? Si el paciente tiene que ser ventilado, ¿lo intubarían o no lo intubarían? Si el paciente no es intubado y requiere ventilación mecánica, ¿hay alguna responsabilidad jurídica en estos casos? También, por ejemplo, está bien, el paciente no requirió ventilación mecánica, pero el manejo fue muy básico y muy pasivo. ¿Existe alguna responsabilidad jurídica en este tipo de casos? Entonces la pregunta es, si se identificara, ahora la pregunta es, ¿qué criterios se están usando para definir el pronóstico del paciente? ¿Qué establecieron? ¿Cuál sería también? Porque a veces la limitación terapéutica tiene que ver con el encarnizamiento terapéutico. ¿Tienen qué criterios se están usando para definir encarnizamiento terapéutico y qué criterios se están usando para definir una limitación terapéutica? En una demanda jurídica tienen que tener varios conceptos claros. En la parte médica se demandan hay demandas penales. Cuando hay una demanda penal es cuando la familia quiere venganza, quieren que condenen al médico principalmente. O sea, cuando hay una demanda penal quieren venganza. Los países donde hay mayores demandas penales son Costa Rica y Ecuador. En Colombia no tanto, afortunadamente. Las otras demandas que se pueden hacer al sector de la salud son las demandas de la parte ética, que la intención es quitarles la tarjeta profesional o hacer un castigo o una sanción al médico principalmente. Y la tercera son las demandas civiles, donde quieren un reconocimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quieren un beneficio económico. Y créame que en Colombia las demandas en salud son muy costosas. Las demandas ellos demandan por el daño moral, el daño psicológico, el daño de relación. Pueden demandar por cualquier cosa, el daño emergente y el lucro cesante. Por ejemplo, si en estos pacientes de 90 años hubiera una responsabilidad jurídica, eventualmente lo único que no le cubriría sería el lucro cesante, pero el resto sí, independientemente de la edad. Oígase bien, la demanda puede prosperar independientemente de la edad. Si es más joven es más caro, pero si es mayor no quiere decir que no prospere, porque en la parte jurídica, independientemente de que el pronóstico sea malo, nadie puede tomar decisión sobre esa conducta, solamente en casos especiales. Ahora la pregunta es, si usted es médico, ¿qué le cubre su póliza de responsabilidad civil? ¿Daños contractuales y extracontractuales? ¿O qué tipo de seguro tiene? ¿Lo sabe? ¿Lo ha revisado la letra pequeña? ¿O solamente le está cubriendo la asesoría jurídica por los abogados?
Le responde por la responsabilidad civil. ¿Por cuántos millones usted está asegurado en la parte jurídica? Por 600, 700, 1.000 millones de pesos, 1.500. ¿Cuánto paga al año? Se lo están pidiendo en el contrato laboral. Bueno, entonces seguimos. Este es un caso, acuérdense que estamos hablando de casos hipotéticos de un tipo de pacientes para la limitación terapéutica. Ahora vamos a hablar un ejemplo, por ejemplo, en cuidados intensivos. Llega un paciente de 42 años con una neumonía severa, un distrés respiratorio agudo, tiene una PAFI de 0.5, se le inicia unos ciclos de pronación, tiene soporte ventilatorio. Acuérdense que estos pacientes, por ejemplo, que estamos viendo actualmente, presentan un síndrome o que lo llaman una hipoxia feliz. Los pacientes están solamente desaturados, pueden saturar 40, 65, 70, pero los pacientes no están inestables hemodinámicamente, a veces no requieren vasopresores, la frecuencia cardíaca está dentro de límites normales y el paciente está consciente. Lo único que se les nota es que tienen una desaturación, y si les toman unos gases arteriales, un trastorno de la oxigenación severa con una PAFI debajo de 200 principalmente. Eso quiere decir, a veces estos pacientes, si requieren soporte ventilatorio, no requieren ni siquiera a veces vasopresores o inotrópicos, a menos de que usted le ponga relajación o sedación, entonces ahí ya se gana su soporte vasopresor. Entonces la pregunta es qué criterios pronósticos se están usando. Entonces en el caso de cuidados intensivos, como les digo, el paciente tiene 42 años, tiene una neumonía severa, tiene un distrés respiratorio y a nivel de índice de oxigenación tiene una PAFI de 0.5, tiene un Apache de 20. El paciente inicia a hacer una falla renal. En la falla renal el paciente lo valora el servicio de nefrología. El servicio de nefrología lo ve, refiere que tiene unos índices de oxigenación bajitos, que no se beneficia porque el pronóstico es malo, que no se beneficia de una terapia dialítica y cierra la interconsulta. Entonces la pregunta es, ¿qué criterios usaron el servicio de nefrología para definir una limitación terapéutica? En muchos sitios el Apache que usan es un Apache mayor a 36, pero se justifica una limitación terapéutica de estas en Colombia. Entonces, ¿qué parámetros se están usando para determinar el pronóstico? La PAFI es un índice de oxigenación y de severidad, no de pronóstico. Para eso se usa el Apache y dentro del Apache se utilizan estos marcadores, pero en sí el índice de oxigenación no es un factor de mortalidad. ¿Qué otros criterios utilizaron para definir este tipo de conducta? La pregunta es, ¿se está haciendo encarnizamiento terapéutico? El paciente lleva 5 días en la unidad de cuidados intensivos. ¿Existe encarnizamiento terapéutico por parte del grupo médico? Entonces la pregunta es, ¿hay alguna responsabilidad jurídica? ¿Quiénes tendrían la responsabilidad jurídica en este caso? ¿Quiénes la tendrían? ¿La institución de salud, la clínica, el servicio de cuidados intensivos, los especialistas de cuidados intensivos o el servicio de nefrología? Por ejemplo, ¿qué otros especialistas toman este tipo de conductas? Por ejemplo, otro servicio. El paciente lleva una estancia prolongada, más de 15 días, o 20 días, se le solicita una valoración al grupo de cirugía para que le haga una traqueostomía. El cirujano lo ve y dice que tiene unos índices de oxigenación bajitos, que tiene mal pronóstico, entonces no se beneficia de una traqueostomía. Ahora pasemos a otro grupo multidisciplinario. Por ejemplo, soporte nutricional. Entonces se lo ve el grupo de soporte nutricional, el paciente ya lleva 10 días en cuidado intensivo, tiene un trastorno severo de la oxigenación. En su evolución refiere que tiene mal pronóstico, entonces le
suspende el soporte nutricional y la inicia destroza. La pregunta es qué criterios usaron para tomar esta conducta. Por ejemplo, en el caso de soporte nutricional. En soporte nutricional hay que toca definir y tiene que estar protocolizado en la institución si la nutrición es un soporte vital o básico. En muchas instituciones está la parte nutricional como soporte vital, pero en Colombia somos muy conservadores y la tendencia es que la alimentación sea considerada un soporte básico. Para limitación terapéutica se podría suspender la nutrición enteral si es considerado un soporte vital, pero tiene que estar súper establecido por la institución y protocolizado. O la otra es, si es un soporte básico, no se puede suspender. Ahora bien, vamos en la parte quirúrgica, pues si no le hacen el procedimiento de la traqueostomía, pues puede seguir intubado, pero que requiriera una laparotomía exploratoria. El grupo se la haría o dice que ya no tiene pronóstico. ¿Qué está haciendo? ¿Qué conducta va a tomar? Y en la parte de nefrología, como estamos hablando de la parte jurídica, ¿qué pasa? Digamos que el paciente no se le realiza diálisis, tiene 45 años y fallece por una neumonía grave. La familia pide la epicrisis y en muchas instituciones, como no conocen el concepto de que la epicrisis es un resumen de la hospitalización y colocan datos más de la cuenta, entonces refiere que no le hicieron diálisis. ¿Qué va a pensar la familia? La familia va a decir que le dejaron morir el paciente porque no le hicieron diálisis. Esa sería la conducta de la familia. Y en caso de una demanda, la probabilidad de que la pierdan es muy alta. O por lo menos que salgan en los medios de comunicación es muy alta. Entonces, pasar del anonimato al desprestigio sería muy alto. Entonces ya sabemos que la limitación terapéutica no tiene nada que ver con la eutanasia y tampoco es una eutanasia pasiva. ¿Cómo la ven los jueces y los abogados este tipo de limitación? En muchas ocasiones se ha discutido este tema y esto se considera un homicidio pasivo. Dentro de los homicidios pueden ser homicidios activos y homicidios pasivos. El homicidio activo, ¿a qué se refiere? Que el paciente está con soporte ventilatorio y le dice a este paciente, ¿y qué opina el médico? Este paciente no se beneficia, tiene mal pronóstico y le apaga el ventilador. Eso es considerado un homicidio, o le quita la medicación. Eso es considerado un homicidio activo. Y el otro es un homicidio pasivo. Este paciente requiere algún soporte, algún procedimiento quirúrgico o diálisis, no se la voy a hacer. Eso también está estudiado dentro del punto de vista de la ética médica, pero esos principios de la ética médica, como le digo, la parte jurídica también los tiene en cuenta, el principio de no maleficencia, beneficencia, pero también respeta los derechos de autonomía y de información en la parte ética. Pero acuérdese que estamos hablando de la parte jurídica y lo que piensa el juez cuando revisa un caso de estos. Ahora la pregunta es, en la parte jurídica en Colombia, ¿qué penas hay con respecto a esto? Porque vamos a revisar cuál es el artículo en el Código Penal colombiano que revisa este tema. Bueno, en el Código Penal en Colombia se encuentra el artículo 106 del Código Penal, que refiere lo siguiente: el homicidio por piedad, el que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años. También eventualmente podría haber otra imputación en los cargos que sería, por ejemplo, omisión de socorro.
artículo 131 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo? El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentra en grave peligro incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Hay una relación que eventualmente podría también incurrirse en este tipo de limitación terapéutica. No es el más usual. Este se usa más que todo cuando hay una víctima en la calle, pasa un médico y, por ejemplo, no lo auxilia, pero eventualmente se puede usar para la limitación terapéutica. Aquí refiere Código Penal, artículo 106, homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Con respecto a la legislación, hay un tema que refiere con respecto al derecho de la muerte digna. Este debate lo ha hecho la Corte Constitucional y hay una sentencia, la 239 de 1997, que establece, se hizo una investigación y la Corte despenalizó el homicidio por piedad, que para la fecha se hallaba contenido en el artículo 326 del antiguo Código Penal, decreto 100 de 1980. En los casos que se tuviera consentimiento por parte del sujeto pasivo de dicho tipo penal y de la urgente reglamentación que para esa fecha se surgió al Congreso que hiciera y que la fecha no se había realizado porque había existe un vacío legal. En la actualidad dicho tipo penal está contenido en el artículo 106 de la Ley 599 del 2000 Código Penal. Entonces, en Colombia, que está organizado como un Estado social y democrático de derecho, la vida es un valor, un principio y un derecho fundamental, y es la piedra angular donde emergen los demás derechos. Con respecto a la respuesta a esta interrogante, la Corte precisó en la sentencia citada que el Estado se encuentra obligado a proteger la vida, pero haciendo esta función compatible con el respeto a la dignidad humana, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y a la provisión de tratos crueles e inhumanos frente a los derechos inalienables del ser humano protegidos por la Constitución. Lo que en última significó la despenalización del homicidio por piedad siempre y cuando medie el consentimiento. Entonces hay que diferenciar, una cosa es la limitación terapéutica y la otra es la eutanasia, así sea una eutanasia pasiva. En la eutanasia tiene que haber un consentimiento del paciente, que es un tema complejo que podríamos revisar, porque tiene que ser mayor de edad y la pregunta es si lo establece el paciente o lo puede establecer la familia. Ese tema también se puede revisar. Pero no olviden, la sentencia 239 de 1997 suprimió la responsabilidad penal en los casos de homicidio por piedad, cuando concurre la voluntad libre del enfermo terminal. Hay un término que tiene que ver también con esto que se presenta en la revisión de la limitación terapéutica, que es la voluntad vital anticipada. Así se llama cuando una persona decide con anterioridad que no desea que se le hagan procedimientos específicos, transfusiones sanguíneas, reanimación, intubación. Pero como le digo, esto tiene que ver con la eutanasia más que con la limitación terapéutica y tiene que ver con, así se denomina, registrar la voluntad vital anticipada. Actualmente se puede hacer hasta con un celular, pero como le digo, ese no es el tema. Estamos hablando de la limitación terapéutica. El término de limitación terapéutica, que equivale a suspender las medidas esenciales de soporte vital. Óigase bien, suspender las medidas de soporte vital o después de establecer
órdenes de no reanimar, lo que se conoce como limitación del esfuerzo terapéutica. Decisión enfocada a evitar el uso de medidas que puedan considerarse fútiles tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Actualmente se ha querido cambiar el término de limitación terapéutica por acondicionamiento del manejo terapéutico. En el 2015, Simón Lorda, y en el 2014, el término de limitación del esfuerzo terapéutico se maneja en forma generalizada. Sin embargo, puede resultar confuso, ya que el hecho de que se decida limitar una terapia no significa que finalice el esfuerzo por tratar a ese paciente. Al contrario, la atención de la atención sigue. Las acciones se enfocan a garantizar medidas de confort, alivio del dolor, apoyo emocional y espiritual al paciente y a la familia. Más que limitar, lo que se produce es un cambio de orientación de los objetivos del tratamiento. En este caso, hacia el cuidado paliativo, entonces referido por Cuneo en el 2012. Dentro del cuidado paliativo va dirigido, 1, al paciente, a su familia y al equipo terapéutico. Y la meta es ofrecer la más alta calidad de vida posible al infante o al adulto y a su familia. Los cuidados paliativos no aceleran ni posponen la muerte. Afirman la vida y consideran el proceso de morir como norma. Entonces aquí vemos que el enfoque de limitación terapéutica es diferente a la eutanasia y que tiene que tener unas consideraciones bien definidas. Y entre la limitación terapéutica al cuidado paliativo también hay una transición. Y esto que tiene que manejarse de una manera muy especial. En la limitación terapéutica se relaciona el hecho de retirar, de iniciar o de no iniciar medidas específicas, ya sean con fines diagnósticos o terapéuticos, en busca de evitar acciones fútiles y evitar la obstinación terapéutica o diagnóstica, o medidas que no representan un claro beneficio del paciente. Otro término importante es definir, está entre el encarnizamiento terapéutico y el otro es la obstinación terapéutica. Esto es mencionado por Simón Lorda en el 2014. La obstinación terapéutica se refiere a la situación en la cual una persona que se encuentra en condición terminal de una enfermedad grave e irreversible se le inicia o mantiene medidas de soporte vital u otras intervenciones carentes de utilidad clínica, que únicamente prolongan su vida biológica sin posibilidades reales de mejora o de recuperación, siendo en consecuencia susceptibles de limitación. Hay otro término que, como le digo, hay términos que son más de la parte médica o de la bioética. Por ejemplo, uno es definir entre calidad de vida o cantidad de vida, pero son temas médicos y estamos revisando la parte jurídica. En la limitación terapéutica, ¿quiénes son los encargados de definir la limitación terapéutica? Los encargados de definir son 3, óigase bien, 3 los encargados de definir quién establece la limitación terapéutica. Si están cuidados intensivos, es de anotar que el que lleva la batuta es el intensivista o el coordinador de las unidades de cuidado intensivo, que tienen que tener unos protocolos estandarizados a nivel institucional. Debe ser el resultado de un proceso de toma de decisiones clínicas que involucran, 1, al personal sanitario, o sea, al médico tratante, al intensivista, a los otros especialistas que tienen que ver con el paciente, al paciente y a su familia. O sea, para una limitación terapéutica tiene que estar esos 3 componentes: el paciente, la familia y el personal médico. Y, óigase bien, en caso de no llegarse a un consenso, a los comités de bioética asistencial. Si no hay un consenso, el que toma la conducta es el comité institucional de bioética asistencial de la institución.
Bueno, hay que tener en cuenta los principios de bioética simplemente para que los conozcan y la relación con la parte jurídica. Los principios son generalizados y universales a nivel de la bioética. Principio de no maleficencia. El otro principio viene siendo el de la beneficencia, que su nombre indica a qué se refiere, el de la autonomía del paciente y al de la justicia y la toma de decisiones. En la toma de decisiones tiene que ver el paciente, la familia y el equipo terapéutico. Y en caso de no llegarse a un concepto, el comité de bioética. Hay que tener en cuenta que las instituciones de salud también tienen un equipo jurídico que tiene que ser especializado en la parte jurídica, en la parte de salud. ¿Cuál es el papel del comité de bioética? Entonces, son instancias de deliberación, diálogo y de decisión bioética que asume la responsabilidad de tratar de esclarecer racional y razonablemente los dilemas y sugerir pautas de actuación coherente en casos difíciles. Cuando no se llega a un consenso en la resolución de los conflictos de valores que se presentan en las decisiones en el paciente en estado crítico y ante un posible fracaso terapéutico, debe discutirse en un comité de bioética con un enfoque pluridisciplinario y pluralista de los problemas. Con respecto a las múltiples disciplinas y en recurrir a expertos invitados para presentar los hechos y los problemas y eventualmente la solución como aparecen en las disciplinas convocadas. ¿Qué valora los comités de bioética? Según Holtus en el 2007, se valoran los actos de acuerdo a las consecuencias y los diferentes cursos de acción que los implicados puedan tomar, los más óptimos por cada caso y no evaluando simplemente como buenos o malos los hechos. Existe el riesgo de que se tomen posturas extremas en el comité que se conviertan en un comité moral sin ninguna reflexión o que simplemente refleje la diversidad de opiniones individuales en nombre del derecho a la autonomía y diferencia. Óigase bien, el comité no reemplaza la voluntad del paciente y de su familia. A través de la discusión y confrontación de puntos de vista trata de lograr consensos que en el caso de deben estar el interés del paciente. Y esto tiene que ser de manera coherente y en un tiempo prudencial. Hay un artículo interesante sobre la limitación terapéutica, principalmente de paciente pediátrico, de la Universidad del Bosque, que habla de la limitación del esfuerzo terapéutico, publicada por María Belén Tovar. Lo pueden encontrar por internet. Entonces sigamos en la parte jurídica. Entonces, en resumen, una cosa es, hay que definir bien los términos. Una cosa es la limitación terapéutica, la otra cosa es la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva tiene que ver directamente uno con el consentimiento informado del paciente y eventualmente la familia en condiciones especiales. Entonces, sabemos que hay un vacío médico y jurídico con respecto a la limitación terapéutica. Pero para que haya una limitación terapéutica tiene que haber un consenso médico, del médico tratante y de los posibles especialidades tratantes, un concepto de la persona previo al ingreso o de su familia, y también tiene que haber un consenso del comité de ética médica de la institución. Entonces hablando de los ejemplos anteriores, la pregunta es si hubiera una responsabilidad jurídica en el caso de urgencias del paciente de 90 años. Donde hubiera una responsabilidad jurídica, ¿quiénes pagarían los platos rotos? Uno, depende del tipo de institución. Si fuera una institución pública, la demanda sería una demanda administrativa y prácticamente, eventualmente, se ponen a pagar a todos los involucrados, puede ser hasta la nación, si es de carácter público.
Si es privado, pues a la clínica. Entonces, ¿a quiénes saldrían involucrados? La EPS, la clínica, todos los especialistas involucrados. Por eso tienen que tener muy claros los conceptos y las políticas de cada institución, y que son de alta complejidad. Entonces, vayamos a la parte de los cuidados intensivos. Si hay un especialista que no está de acuerdo en realizar un esfuerzo terapéutico, si no está el especialista de acuerdo para llevar un manejo determinado y el intensivista no está de acuerdo, ¿qué tiene que hacer el especialista de cuidados intensivos? Si no está de acuerdo, pues una opción es pedirle una junta médica para determinar y revisar el caso clínico, y en caso de que el especialista de cuidados intensivos no estuviera de acuerdo con esa junta, eventualmente puede decidir remitir al paciente. Lo digo es para que sepan que eso se puede hacer. En estas instituciones de alta complejidad, de tercero o de cuarto nivel, pues hay que ayudarse con el comité de ética médica y hacer una junta racional para definir sobre el caso. Porque, como le digo, se tiene que, por ejemplo, en el caso del paciente de 90 años que llega a urgencias, el paciente nunca pidió una limitación terapéutica, ni antes ni después, ni su familia pidió una limitación terapéutica. Entonces, en el hecho de que tocara intubar al paciente y no se haya realizado, con una simple tutela perderían el caso por violarían el derecho a la información y el derecho a la autonomía. Y un caso jurídico lo perderían. En caso de que requiriera ventilación y no se haya realizado la ventilación mecánica. Y eventualmente que no requiriera ventilación mecánica, si se demuestra que haya una limitación terapéutica y que no haya sido consentida, eventualmente por la familia, también perderían el caso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En cuidados intensivos está a cargo del paciente si la intensivista, y deben haber unas conductas claras del servicio de cuidados intensivos. Y como son instituciones de alta complejidad, el que define la limitación terapéutica, lo ideal es que esté documentado por el comité de bioética. Tiene que tener los parámetros claros. En medicina a los médicos no se les perdona los errores. Y en derecho tampoco. Y entre más alto el nivel de especialización, menos se le perdona los errores jurídicamente hablando. Entonces se tienen que tomar unas conductas especiales para definir a quiénes se le va a hacer la limitación terapéutica o no en cualquier institución de salud, para que no diga que no le avisaron. Cualquier duda la estaremos atendiendo. Si tienen alguna objeción o una réplica, con mucho gusto la vamos a revisar. Estamos hablando de limitación terapéutica. Óigase bien, una cosa es la limitación terapéutica, otra cosa es la eutanasia pasiva, la otra cosa es el cuidado paliativo. Aunque se parezcan parecidas, la responsabilidad jurídica es diferente y el desconocimiento de la ley no exonera de la culpa. Mil gracias por su atención.